Imagina que estás en tu casa. Es un día feriado. La familia está reunida, los niños juegan, el sol del Caribe cae sobre las costas venezolanas con esa generosidad que solo existe en el trópico. Son las 6 de la tarde con 4 minutos, y entonces el suelo hace algo que ningún ser humano puede prepararse para ver. No sacude, no tiembla, se rompe. El 24 de junio de 2026, Venezuela vivió uno de los eventos sísmicos más devastadores de su historia moderna. Pero lo que convierte este caso en algo verdaderamente perturbador no es solo la magnitud de la tragedia, ni el número de edificios pulverizados, ni los miles de personas que en cuestión de segundos quedaron atrapadas bajo toneladas de concreto. Lo que convierte este episodio en algo que necesita ser contado con precisión y profundidad es una cifra que el gobierno tardó días en reconocer y que plataformas de ciudadanos organizados revelaron antes que cualquier fuente oficial. Más de 41.000 personas sin paradero conocido. ¿Cuántas de ellas siguen bajo los escombros mientras este documental es narrado? ¿Cuántas simplemente perdieron el teléfono y no pudieron avisar que sobrevivieron? ¿Y cuántas quedaron atrapadas no solo bajo el cemento, sino también bajo el silencio de un Estado que enfrenta esta catástrofe desde una posición de extrema fragilidad institucional y económica? Bienvenido a El Relator Oscuro. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Lo que vamos a explorar en los próximos minutos no está en los titulares superficiales, está en los datos técnicos, en los documentos de agencias internacionales, en las grietas del suelo y en las grietas aún más profundas de un sistema que no estaba preparado para recibir este golpe. La historia comienza a las 18:04:33 y no termina donde nadie esperaba. Para entender la magnitud de lo que ocurrió el 24 de junio de 2026 en Venezuela, es necesario entender el territorio que recibió el impacto, no solo geográficamente, sino en todos sus planos: histórico, económico, social y estructural. Venezuela se asienta sobre una de las zonas sísmicas más activas del hemisferio occidental. El norte del país está atravesado por el sistema de fallas de Boconó-Morón-El Pilar, una cicatriz geológica que delimita el borde donde la placa del Caribe y la placa sudamericana se rozan sin descanso, desplazándose entre 10 y 20 milímetros por año. Este movimiento parece imperceptible en la escala humana, pero es la acumulación silenciosa de tensión que, cuando se libera, convierte ciudades en ruinas en cuestión de segundos. La región ya había recibido advertencias históricas. En 1812, un terremoto destruyó Caracas y mató a miles. En 1967, un sismo golpeó la capital y costó la vida de aproximadamente 240 personas. En cada uno de esos eventos, los mismos patrones se repitieron: construcciones vulnerables, suelos costeros saturados, respuesta institucional tardía. La memoria sísmica del país existía. El aprendizaje estructural, en cambio, fue parcial y desigual. Cuando los dos sismos de 2026 golpearon, Venezuela no era solo un país sísmicamente vulnerable, era una nación que llevaba más de una década en crisis económica estructural. Desde 2013, el tejido productivo del país y sus ingresos petroleros se habían contraído casi un 80%. El sistema de infraestructuras, las redes eléctricas, los servicios de agua, los hospitales públicos y los sistemas de comunicación acusaban años de deterioro acelerado. Los presupuestos de mantenimiento habían sido reducidos y en muchos casos eliminados. En ese contexto, el parque edilicio del país presentaba condiciones críticas. Las grandes urbes venezolanas albergan miles de edificios construidos entre las décadas de 1950 y 1990, muchos de ellos en mampostería reforzada o en bloques de concreto sin los estándares antisísmicos que los códigos modernos exigen. En los barrios periféricos, la presencia de construcciones informales con adobe y materiales precarios agravaba aún más el riesgo latente. El día del terremoto era feriado nacional. El 24 de junio se conmemora en Venezuela la Batalla de Carabobo, una de las fechas más significativas de la historia patria. Las escuelas estaban cerradas.
Muchas empresas habían dado asueto. Parte de la población estaba en sus hogares o en zonas turísticas costeras como La Guaira, Catia la Mar, Caraballeda y Macuto, precisamente las áreas que los modelos geológicos identificaban como las más expuestas a efectos de amplificación sísmica por tipo de suelo. El feriado, paradójicamente, concentró familias en los lugares donde el daño sería mayor. Los protagonistas de esta historia no son figuras únicas ni villanos de película. Son 204.000 personas que vivían en La Guaira, 2.246.000 en Caracas, cientos de miles más en Valencia, Maracay, Barquisimeto y Puerto Cabello. Son las familias en las playas, los niños jugando en apartamentos de 20 pisos, los empleados de hotel, los pescadores en los puertos. Son también los ingenieros que conocían el riesgo y no siempre tuvieron los recursos para mitigarlo, y los funcionarios que tomaron decisiones durante años que dejaron al país en esta posición de vulnerabilidad extrema el día en que la Tierra decidió cobrar su cuenta pendiente. Las 18:04:33, hora local venezolana. En los instrumentos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, en los sismómetros de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, en los registros de redes de monitoreo distribuidas por todo el planeta, una señal se activa con una energía descomunal. El primer sismo tiene una magnitud de 7,2 en la escala de momento. Su epicentro está ubicado cerca de San Felipe, capital del estado Yaracuy, a unos 23 kilómetros al noreste de la ciudad, a una profundidad de 21,9 kilómetros. En términos geológicos, ese hipocentro no está especialmente superficial, pero la magnitud compensa cualquier amortiguación natural. Las ondas sísmicas salen disparadas en todas las direcciones, escalando la columna geológica hasta alcanzar la superficie con una intensidad que en las zonas más próximas al epicentro alcanza entre 8 y 9 en la escala de Mercalli modificada, lo que equivale a sacudidas que colapsan estructuras incluso bien construidas. En Caracas, a más de 100 kilómetros del epicentro, la Tierra se mueve con una intensidad de sexto, lo suficiente para derribar objetos, agrietar paredes y lanzar a las personas al suelo. En San Felipe, en Yaritagua, en Barquisimeto, en Puerto Cabello, los valores son aún más altos. La gente sale corriendo, las alarmas de los autos suenan, los perros ladran, las cañerías crujen, los edificios más viejos comienzan a perder fragmentos de fachada. Es el terremoto más fuerte que la mayoría de los venezolanos ha sentido en su vida. Y entonces, 39 segundos después, ocurre lo que los sismólogos describen como un duplete sísmico, un segundo sismo de magnitud 7,5. Un duplete sísmico es un fenómeno raro. Se produce cuando dos eventos de magnitud similar ocurren en la misma zona de ruptura y en el mismo campo de tensiones regionales, con un intervalo de tiempo muy corto. La lógica intuitiva llevaría a pensar que el segundo sismo es una réplica del primero. En este caso, fue al revés. La magnitud aumentó. El primer sismo fue el foreshock, el segundo, el main shock. El epicentro del segundo sismo se desplaza ligeramente, situándose a 28 kilómetros al sureste de Yumare, también en el estado Yaracuy, sobre la misma falla de San Sebastián. La profundidad es de apenas 10 kilómetros. Este dato es crítico. Cuanto más superficial es el foco sísmico, menos roca interpone la corteza terrestre entre la ruptura y la superficie, y mayor es la aceleración del suelo que las estructuras deben absorber. La intensidad máxima sube a 9 en la escala Mercalli, una categoría que los manuales técnicos describen como violento. Para quienes estaban en pie después del primer avalo, la experiencia es difícil de procesar. Las estructuras que habían resistido el 7,2 ya estaban comprometidas. Las uniones entre columnas y vigas, los muros de carga, las fundaciones en suelos blandos, habían sufrido microfracturas que en condiciones normales nunca se habrían activado. Cuando el 7,5 llega, 39 segundos después, muchas de esas estructuras dañadas simplemente no tienen cómo resistir. El mecanismo de colapso que los ingenieros llaman pancake, donde los pisos caen unos sobre otros como una pila de naipes,
se activa en decenas de edificios de forma simultánea. Los sistemas automáticos de detección global, al intentar separar y analizar dos señales sísmicas tan poderosas producidas en tan pocos segundos y desde una zona geográfica tan próxima, sufren interferencias. Las primeras estimativas publicadas hablan de un sismo de 7,8. Los números que circulan en los primeros minutos en redes sociales y medios internacionales son confusos, contradictorios, algunos alarmistas. La desinformación llega antes que el auxilio. En La Guaira, el litoral costero al norte de Caracas, la combinación de factores produce los daños más graves. El subsuelo de la región está compuesto en gran parte por sedimentos aluviales, depósitos marinos y arenas costeras saturadas de agua. Cuando las ondas sísmicas atraviesan este tipo de material, se produce un fenómeno conocido como licuefacción. El suelo saturado pierde temporalmente su resistencia mecánica y se comporta como un fluido. Las fundaciones de los edificios pierden el sustento, las estructuras se inclinan, se hunden de forma diferencial y el estrés adicional provoca colapsos que no se habrían producido solo por el avalo sísmico directo. El Edwards Hotel Boutique, un edificio de varios pisos ubicado frente al mar en Macuto, se derrumba por completo. En el momento del colapso, el hotel alberga a familiares de los jugadores del equipo de béisbol Delfines de La Guaira. No quedan paredes en pie. Los modelos de catástrofe del USGS clasifican la situación como pajer rojo, el nivel más crítico de su escala de estimación de pérdidas humanas. La probabilidad de que el número de muertos supere los 1.000 fallecidos se sitúa en torno al 49%. La probabilidad de superar los 10.000 muertos se estima en torno al 39%. En Caracas, los primeros informes verificados comienzan a llegar desde Altamira, uno de los barrios más prósperos del municipio de Chacao. Una torre residencial de 22 pisos ha colapsado de forma catastrófica. 3 edificios más en la misma zona han caído. El presidente de la alcaldía de Chacao, Gustavo Duque, confirma el desplome de 4 estructuras y la muerte de ciudadanos bajo los escombros. En el centro comercial Sambil, uno de los más grandes del país, las escaleras de emergencia y las estructuras internas presentan daños severos. En el barrio de El Paraíso, al oeste de Caracas, el edificio San Judas Tadeo, situado en la avenida principal de Las Fuentes, colapsa. Solo 7 personas logran escapar antes de que la estructura ceda. 13 quedan atrapadas bajo los bloques de concreto. En Baruta, 2 edificios residenciales caen y matan a 3 personas. En San Bernardino, un equipo de voluntarios encuentra con vida a un adolescente y a una mujer bajo los restos de una construcción destruida. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal puerta de entrada y salida del país, sufre daños estructurales en techos, balcones y salas de embarque. Es cerrado de inmediato. Los vuelos quedan suspendidos indefinidamente. Venezuela queda parcialmente aislada del mundo en el momento exacto en que más necesita comunicarse con él. En los estados de Falcón, Miranda, Aragua, Carabobo y en ciudades como Maracay, Valencia y Barquisimeto, los reportes de daños se multiplican. El gobernador de Falcón informa de 32 hospitalizados y 15 personas todavía atrapadas en escombros. En Naguanagua, estado Carabobo, el techo del centro comercial El Mirador colapsa parcialmente, destruyendo decenas de locales comerciales. A las 18:30 de la tarde, menos de media hora después del primer sismo, se emite una alerta de tsunami para las costas del Caribe, incluyendo Puerto Rico, Islas Vírgenes, Bonaire, Curazao, Aruba y Venezuela. La alerta genera pánico adicional en zonas costeras ya devastadas. Será cancelada horas después, al confirmarse que no se han generado olas significativas, pero el daño psicológico de esa incertidumbre en personas que acaban de ver sus casas derrumbarse es incalculable. Antes de que caiga la noche del 24 de junio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas registra más de 138 réplicas. La mayor de ellas alcanza una magnitud de 4,5. En estructuras ya comprometidas, incluso una réplica de esa intensidad puede producir colapsos secundarios. Los equipos de rescate trabajan sobre escombros que siguen moviéndose.
A las pocas horas del desastre, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anuncia los primeros datos oficiales de víctimas. El número inicial de muertos confirmados es de 32. Las cifras irán subiendo durante las horas siguientes: 64, luego 164, y finalmente, en el balance más actualizado disponible, al 25 de junio, 188 muertos confirmados, más de 1.500 heridos hospitalizados y 157 desaparecidos oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos no coincide con esa lectura. Sus modelos estadísticos, desarrollados durante décadas para predecir el impacto real de terremotos en función de la densidad poblacional, la calidad constructiva, la intensidad del suelo y la profundidad del foco, arrojan una proyección radicalmente diferente. El sistema PAGER del USGS emite una alerta roja con una probabilidad del 39 al 42% de que el número final de fallecidos se encuentre entre 10.000 y 100.000 personas. El mismo sistema estima una probabilidad del 48% de que los daños económicos totales superen los 10.000 millones de dólares. La brecha entre las cifras oficiales venezolanas y las estimaciones técnicas del USGS no puede explicarse únicamente por la velocidad con que se actualiza la información en un escenario de caos. Hay una razón más profunda, y es geográfica. Vastas zonas del interior del estado Yaracuy, del litoral costero y de barrios periféricos de Caracas permanecen incomunicadas, sin electricidad, sin redes móviles, sin carreteras transitables. No hay manera de que los equipos de rescate puedan saber cuántas personas están atrapadas ni cuántas ya han muerto. Es en ese vacío de información donde surge uno de los elementos más impactantes de esta tragedia: la plataforma digital colaborativa Desaparecidos Terremoto Venezuela. Lanzada por voluntarios y personas vinculadas a la oposición política en las primeras horas del desastre, la herramienta permite que los familiares registren el nombre y los datos de personas con quienes han perdido el contacto. En menos de 24 horas, la plataforma acumula 44.514 entradas individuales. De ese total, solo 3.334 personas han sido marcadas como localizadas. El resto, más de 41.000, permanecen sin confirmar. Esta cifra no equivale necesariamente a 41.000 muertos. En muchos casos, la ausencia de contacto refleja la interrupción de las comunicaciones y no una tragedia personal. Pero la escala del número revela la magnitud de un colapso que va mucho más allá de lo que los canales oficiales son capaces de procesar y comunicar en tiempo real. A esta dimensión humana se suma la económica. El gobierno venezolano anuncia la creación de un fondo especial de reconstrucción dotado de $200 millones. La cifra es insuficiente incluso para el escenario más optimista. Los modelos internacionales estiman daños de entre 10.000 millones y 100.000 millones de dólares. En un país cuya economía se contrajo un 80% desde 2013, cuya infraestructura básica ya se encontraba en estado crítico antes del sismo y cuyas reservas financieras son mínimas, $200 millones no alcanzan ni para desescombrar los principales puntos críticos de La Guaira y Caracas. El gobierno también anuncia una medida que pocos habrían predicho: levantar temporalmente el bloqueo a la red social X, que llevaba vigente cerca de 2 años. La decisión es reveladora. En ausencia de infraestructuras formales de comunicación funcionando, las redes sociales se convierten en el único canal de información en tiempo real disponible para millones de ciudadanos. El Estado reconoce, al levantar esa restricción, que no tiene otra forma de llegar a su propia población en medio del desastre. Si hay un lugar donde el 24 de junio de 2026 quedará grabado como una fecha de duelo permanente, ese lugar es La Guaira, el estado costero al norte de Caracas, con sus playas, sus edificios frente al mar, su aeropuerto y sus comunidades de pescadores y trabajadores portuarios, concentró la mayor parte de la destrucción física y del sufrimiento humano documentado. La declaración de zona de desastre natural
llegó desde la presidencia ejecutiva antes de que terminara la noche del 24 de junio. La denominación no era un trámite administrativo, era el reconocimiento formal de que la magnitud de la destrucción superaba la capacidad de respuesta ordinaria del Estado en esa jurisdicción. Las imágenes aéreas y satelitales disponibles en las horas posteriores al sismo muestran bloques enteros de edificios residenciales convertidos en pilas de escombros. En Caraballeda, una de las zonas de mayor concentración de edificios de apartamentos frente al mar, las estructuras identificadas como Portofino, Roca Park, Bahía Mar, Sol Palace, Gran Terraza, Breogan, Parque Caraballeda, Coral Beach y Golf Mar presentan colapsos totales o parciales de losas y pisos intermedios. Son edificios multifamiliares donde vivían decenas de familias cada uno. En la zona de Playa Grande y en las urbanizaciones identificadas como Misión Vivienda, complejos habitacionales construidos en los últimos años como parte de la política social del gobierno, las ruinas estructurales son igualmente devastadoras. Bloques que debían representar el acceso a la vivienda digna para familias de escasos recursos se convirtieron en trampas mortales. Las familias que sobrevivieron fueron trasladadas a albergues de emergencia. En la zona costera de Caribe, los edificios Mariana Grande, Mariana Mar, Tahití, Los Delfines, Bello Horizonte, La Llovizna, Coral Bella, Residencias Club de Playa, Las Palmas, Bucanero, La Estrella y Canes presentan desplomes totales o parciales. Los nombres forman una lista que no debería leerse como un inventario de propiedades, sino como un mapa del dolor. Cada edificio tenía vecinos, familias, historias, vidas suspendidas en el momento en que el suelo se licuó bajo sus fundaciones. En la Academia Militar de la Armada Bolivariana, en Catia la Mar, los techos y muros colapsan y generan heridos en el interior de la instalación. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cuya infraestructura ya acusaba años de mantenimiento precario, sufre daños que obligan a su cierre total. Salas de embarque, balcones y estructuras de techo quedan inutilizadas. Con el aeropuerto clausurado, el país pierde su principal punto de entrada de ayuda humanitaria aérea en el momento más crítico. El gobierno, consciente de que la maquinaria estatal disponible en la región es insuficiente para la escala de los rescates, convoca a empresas privadas para que pongan a disposición sus equipos de excavación y remoción. Los primeros días de rescate son una carrera contra el tiempo y contra la muerte progresiva de quienes permanecen atrapados bajo el concreto. La ventana de oro que los especialistas en búsqueda y rescate denominan las primeras 48 horas, el periodo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes es más alta, transcurre con acceso limitado, maquinaria insuficiente y comunicaciones interrumpidas. Los rescatistas reportan casos aislados de supervivencia, personas extraídas con vida de entre los escombros horas después del colapso. Cada uno de esos rescates es celebrado por las familias con una intensidad que refleja la proporción del miedo que los rodea. Frente a cada persona rescatada con vida, hay cientos cuyo destino permanece sin confirmar. En paralelo, el Ministerio del Interior, a cargo de Diosdado Cabello, y la presidenta interina Delcy Rodríguez anuncian la suspensión preventiva del suministro de gas canalizado residencial en toda el área metropolitana de Caracas y en las ciudades del norte. La medida busca evitar deflagraciones secundarias en tuberías rotas. Es una decisión técnicamente correcta, pero que agrava las condiciones de vida de cientos de miles de personas que ya están sin electricidad, sin agua potable y sin comunicaciones. En algunos barrios de La Guaira, los residentes que no han perdido su vivienda física no pueden saber, sin embargo, si seguirán teniéndola al día siguiente, cuando llegue la próxima réplica. La respuesta internacional al terremoto de Venezuela comenzó a articularse en las primeras 24 horas y reveló tanto la magnitud de la catástrofe como las complejidades políticas y diplomáticas que rodean a un país aislado del sistema financiero internacional. Estados Unidos fue uno de los primeros en actuar. A través del Departamento de Estado, el secretario Marco Rubio
y el subsecretario Christopher Landau anunciaron un paquete de ayuda de $150 millones. La distribución es significativa: 50 millones canalizados a través de organizaciones no gubernamentales ya operativas dentro del país y 100 millones destinados a un fondo de emergencia humanitaria administrado por la ONU. El Comando Sur de las Fuerzas Armadas fue movilizado para proveer transporte aéreo militar directo. La elección de canalizar la mayor parte de los fondos a través de organismos multilaterales y ONG refleja la complejidad de las relaciones entre Washington y Caracas y la desconfianza sobre si los recursos llegan directamente a la población necesitada cuando pasan por manos del Estado venezolano. Francia envió un equipo de 85 socorristas especializados en rescate en estructuras colapsadas. España, que tiene además la urgencia particular de localizar a los 68 ciudadanos españoles reportados como incontactables por el Ministerio de Asuntos Exteriores, movilizó 54 militares expertos del Grupo de Salvamento de las Fuerzas Armadas. México, bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, envió médicos y brigadas de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Salvador, bajo el presidente Nayib Bukele, movilizó 300 paramédicos y bomberos acompañados de 50 toneladas de equipamiento técnico. Brasil, ordenado por el presidente Lula da Silva, envió equipos civiles de rescate en estructuras y un hospital de campaña militar completo. La Comisión Europea activó el sistema de satélites Copernicus para generar mapas térmicos y topográficos de alta precisión. Estos mapas permiten a los equipos de rescate en tierra detectar variaciones de calor bajo los escombros, identificar los puntos donde existe mayor probabilidad de encontrar sobrevivientes y planificar los ángulos de intervención más seguros para evitar que la remoción de materiales derrumbe lo que queda en pie. La tecnología satelital compensó, en parte, la ausencia de información en tiempo real desde las zonas incomunicadas. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, bajo la dirección de Tom Fletcher y con la coordinación en terreno de Gianluca Rampolla, organizó el flujo de asistencia multilateral. El Vaticano, a través del Papa León XIV, canalizó una contribución económica de emergencia por las parroquias locales para la adquisición de agua, alimentos y abrigo. Las preguntas que esta respuesta internacional deja abiertas son tan importantes como la respuesta misma. ¿Podrá Venezuela, dado su nivel de aislamiento económico y diplomático, absorber y distribuir eficientemente esta ayuda? ¿Llegarán los recursos a las comunidades más vulnerables de los estados de Yaracuy, La Guaira y Miranda, o se concentrarán en Caracas? ¿Cuánto tiempo tardarán en estar operativos de nuevo el aeropuerto de Maiquetía, las redes eléctricas y los sistemas de agua? ¿Qué pasará con las familias de las 2.227 unidades familiares formalmente registradas como desalojadas en un país que no tiene recursos suficientes para reconstruir lo que el sismo destruyó? En el plano geológico, los especialistas no tranquilizan. El riesgo de réplicas significativas continuará siendo alto durante días, semanas y posiblemente meses. El USGS establece una alta probabilidad de que ocurran réplicas de magnitud 5 o superior en los días posteriores. Cada una de esas réplicas puede transformar en escombros estructuras que el sismo principal había dejado con fisuras, pero en pie. Cada edificio declarado inhabitables tras el 24 de junio es un recordatorio de que el desastre no termina cuando dejan de moverse las paredes. Los incidentes de saqueo reportados en establecimientos comerciales dañados son el síntoma de una tensión social que ninguna brigada de rescate internacional puede resolver. La ausencia de agua, alimento, comunicaciones y garantías de seguridad en las zonas más afectadas genera un estado de desesperación que trasciende la tragedia geológica y se convierte en una emergencia de cohesión social. El terremoto destruyó edificios, pero el entorno previo al terremoto, décadas de deterioro institucional y económico, es lo que determina si un país puede reconstruirse o si simplemente acumula una catástrofe sobre otra. Lo que se sabe con certeza es esto: el terremoto del 24 de junio de 2026 es uno de los más poderosos en la historia de Venezuela. Las estimaciones del daño económico total, de entre 10.000 millones y 100.000 millones de dólares,
representan entre el 1 y el 5% del PIB nominal venezolano. Para un país cuya economía ya estaba en condiciones críticas, esa carga no es solo una cifra macroeconómica, es el peso adicional sobre una estructura que, como tantos edificios de La Guaira, ya estaba al borde de su capacidad. El 24 de junio de 2026 se convertirá en una fecha inscrita permanentemente en la historia de Venezuela, no solo por la violencia del doble sismo, por los edificios que se derrumbaron en segundos, por las vidas que se apagaron bajo el concreto, sino también por lo que ese día reveló sobre el estado de un país, sobre la brecha entre las cifras oficiales y la realidad del terreno, sobre la capacidad de la tecnología y de los ciudadanos organizados para llenar los vacíos que el Estado no puede cubrir. Más de 41.000 personas sin paradero confirmado, 188 muertos, reconocidos oficialmente frente a modelos técnicos que apuntan a miles. Un fondo de reconstrucción de $200 millones frente a daños estimados que podrían ser 100 veces mayores. La Tierra tiene memoria, guarda las tensiones durante décadas, siglos, milenios, y cuando las libera, no distingue entre los que tomaron decisiones y los que sufrieron sus consecuencias. Solo sacude, solo rompe, solo derrumba. Lo que hagamos después, cómo respondemos, cómo reconstruimos, cómo honramos a quienes lo perdieron todo, eso sí es decisión humana. Si este relato te hizo pensar, si crees que estas historias merecen ser contadas con rigor y respeto, suscríbete a El Relator Oscuro, activa las notificaciones, deja tu reflexión en los comentarios, porque la oscuridad solo se ilumina cuando alguien decide narrarla.